Muy buenos días a todos. En unos minutos estaremos iniciando. Buenos días, bienvenidos al webinar Instalación de Sistemas de Cielo Raso de PVC. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que asisten por primera vez. El día de hoy estaremos conociendo sobre las técnicas de instalación de láminas de PVC para cielo raso. Les recordamos que RedPro es la red de beneficios para profesionales más grande de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi, Cochés y Kohler Signature Store by Cochés a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña Mauricio Rojas, quien nos brindará toda la información que necesitamos para conocer de estas técnicas. Queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. También la sesión quedará grabada y en nuestro canal de YouTube la podrán ver si desean consultar alguna información posteriormente. Ahora sí, Mauricio, te cedo la palabra. Muchas gracias, buenos días, un saludo muy especial a todos ustedes, los presentes en este webinar, deseando que sea muy satisfactorio para todos. Muchas gracias a Cochés por la invitación y al grupo de capacitaciones de RedPro que hacen una excelente labor. Dando inicio, bueno, yo soy para presentarme, soy el coordinador comercial de JHCR Construplas. Somos una empresa de Costa Rica, de la zona norte de Costa Rica, San Carlos, Costa Rica, y queremos brindarles nuestra mejor asesoría, nuestra experiencia a lo largo de los años fabricando cielos rasos de PVC. Damos inicio con la capacitación, técnicas de instalación para cielos rasos de PVC. Como dijimos al principio, somos fabricantes, somos una empresa con más de 24 años de fabricar productos de PVC, a base de PVC. Cuando hablamos de PVC, siempre mucha gente se hace la consulta, ¿qué es el PVC? Bueno, el PVC es un derivado o es un derivado de la polimeración del del monómero de cloruro de vinilo a policloruro de vinilo. Eso es una resina muy versátil y es de la familia de los plásticos. Es un plástico, pero es un plástico muy versátil. Lo que nos facilita hacer muchas formas de fabricación, tanto en cielos rasos como puertas, pisos. Entonces es muy versátil el PVC. Con nuestros cielos rasos tenemos muchos beneficios. Por ejemplo, los cielos rasos de PVC tienen características muy importantes, son aislantes térmicos, ¿verdad? Ellos aíslan a cierto grado la temperatura, el calor y la humedad. Son de muy buena calidad, tienen mucha durabilidad en su instalación. También son aislantes, tienen características como aislante acústico, son resistentes al agua o a la humedad.
inmune a plagas también, que es algo muy importante a la hora de tomar en cuenta para utilizar PVC en un cielo raso. Otro punto importantísimo, no propaga el fuego. La fórmula química con la que se fabrica el cielo raso de PVC tiene una característica muy importante, que ella no propaga el fuego. Vos puedes hacer una prueba de poner directamente una pieza de cielo raso de PVC directamente al fuego y te vas a dar cuenta que no va a propagar o no va a tomar la llama, no va a propagar el fuego. Algo muy importante, los productos que fabricamos de nuestra marca Cieloplas en Costa Rica, es que nuestros productos siempre tienen protección contra el rayo ultravioleta, protección UV, y también son fáciles de limpiar. Tenemos productos muy fáciles de limpiar, entonces es un punto muy importante para tomar en cuenta. Se instala muy fácil, es muy fácil de instalar. En cuestión hay veces, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados por zona a instalar, se puede instalar en un día o en menos de un día. También tenemos una facilidad importante comparado el cielo raso de PVC con otros productos. No tenemos que utilizar masillas ni pintura para dar acabado final. Ya por sí sola, el cielo raso de PVC ya tiene su acabado. Entonces es otro punto muy importante a tomar en cuenta para utilizar el cielo raso de PVC en nuestros proyectos. Lo que hablábamos antes, todos nuestros productos de la marca Cieloplas tienen esa protección contra el rayo ultravioleta, que es muy importante, especialmente en Panamá, que tenemos un clima muy caliente. Nos va a ayudar mucho, nos va a beneficiar mucho para tomar en cuenta, ya sea para interiores que están cerca de ventanas. Si la ventana no tiene igual protección contra el rayo ultravioleta, por lo menos el cielo raso sí está brindando esa seguridad, también en corredores o en aleros. Otra característica importante, el cielo raso de PVC, por su fórmula química, es un producto aséptico. Es un producto muy limpio, que nos facilita para no propagar ciertas cosas que nos pueden afectar a la salud. Entonces es algo muy importante. Siempre vamos a tener un cielo raso bien limpio que nos va a brindar salud. No nos ayuda a propagar bacterias. Es fácil de limpiar, con solo un trapito húmedo se puede limpiar. Entonces es un producto muy aséptico. Esta característica también nos ayuda en las cocinas de restaurantes, en nuestras cocinas del hogar, por su fácil limpieza. Siempre vamos a mantener las cocinas bien limpias, sin manchas. Eso es un producto muy recomendable. Como vemos acá en esta fotografía, inclusive nos funciona en la industria alimenticia. Esto que estamos viendo acá es la cabina o la parte de un tanque de producción de leche. Aquí se combinan varios puntos importantes de las características del cielo raso de PVC. Primero, es un cielo raso que puede soportar bastante humedad. Como podemos ver, el tanque, para mantener bien a una temperatura adecuada la leche, tiene que estar bien frío, y ese cuarto de enfriamiento por sí solo, valga la redundancia, genera mucho frío, genera mucha humedad, y las características del cielo raso cumplen esa necesidad. Vamos a soportar, el cielo raso te va a soportar humedad, también te va a ayudar a generar una temperatura ahí adecuada también, y también la estética ayuda, y la limpieza, que es fácil de limpiar. Aquí se ubican varios puntos importantes o buenas características que tiene el cielo raso de PVC. En áreas de comidas, de restaurantes, de supermercados, de las partes de alimentos, de carnicería,
Es muy importante por sus características de ser aséptico, de fácil de limpieza, es muy importante. También podemos utilizarlo en algunos ciertos edificios donde por lo general quedan expuestas tuberías eléctricas o tuberías de conductos de aires acondicionados. Por ser un producto liviano, es una instalación liviana, es fácil y nos sirve para tapar, para que no queden expuestas esas tuberías. Entonces nos brinda también elegancia y belleza y a la vez protección en ciertos tipos de construcciones. Como lo vemos acá, es muy bueno utilizarlo también para la industria, en áreas, digamos, de almacenaje de alimentos, almacenaje de ciertos productos por sus características. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de que ayuda a mantener la temperatura. Esto que vemos acá es lo que le llamamos la industria agropecuaria. Esto es una granja de producción de huevos de gallina o también de engorde de pollos. ¿Qué es lo más importante que podemos ver acá que nos funciona el cielo raso de PVC? Al ser un producto aséptico que no ayuda a propagar ciertos agentes que no nos convienen, que nos ayuda a mantener limpio y a no propagar bacterias, es muy bien visto en granjas de este tipo, porque también necesitamos mantener una temperatura adecuada para que los animalitos se mantengan en condiciones óptimas. El PVC nos ayuda tanto en la limpieza como en el fácil mantenimiento, pero también la característica de ser aislante térmico es muy bien visto para este tipo de granjas en este tipo de industria. Otros tipos de características técnicas: es resistente a impactos y esfuerzos, tiene mucha flexibilidad. No todos los productos de PVC tienen la misma flexibilidad, depende de la característica de su fórmula química. Nuestra fórmula química es una fórmula garantizada que tiene mucha flexibilidad, no es inflamable, resistente a cambios de temperatura, durabilidad, densidad, que es un punto muy importante. Cuando hablamos de densidad, es un producto que no es transparente. Si hay veces para darnos cuenta, y ya vamos a hablar dentro de un momento para identificar las calidades de las diferentes calidades de tipos de cielo raso de PVC, la densidad es muy importante porque depende de su densidad, así va a ser su transparencia o no. Nuestro producto no es transparente. Damos esa garantía de que no se va a ver ninguna estructura después de instalado desde la parte de abajo, y tiene dureza. Nuestro producto tiene una dureza que lo da su fórmula química, que le da mayor durabilidad y mucha facilidad y seguridad al momento de instalarlo, porque es un producto que uno tiene que manipularlo y la dureza nos brinda esa seguridad para poder instalarlo en la forma correcta. Precisamente lo que hablábamos de la flexibilidad, acá vemos en esta iglesia donde se hizo esa forma curva, inclusive se puede hacer todavía un grado más curvo esta tablilla nuestra, la marca Cielo-Plas. Obras más seguras por la característica de no propaga el fuego. Por ejemplo, en gasolineras, en muchos países es una norma, o recomiendan específicamente utilizar el cielo raso de PVC. ¿Por qué? Porque al no ser inflamable, nos protege en caso de un accidente. Dios quiera que nunca suceda, pero en caso de un accidente, el cielo raso de PVC tiene esa característica importante que nos ayudaría en algún caso de un accidente por no propagar el fuego. ¿Qué diferencia a nuestros productos de la marca Cielo-Plas de otros productos? No se desprenden, no se rompen con facilidad, no se desquebrajan. La composición química ideal. Nosotros llevamos 20 años de mejorar una fórmula, la cual la tenemos adaptada totalmente al clima nuestro en Centroamérica. También su dureza y resistencia a impactos y esfuerzos, flexibilidad comprobada,
adaptación al trópico, que es lo principal que estábamos hablando, que esta fórmula química nuestra es una fórmula para nuestro clima, adaptada y mejorada para nuestro clima. Dimensiones específicas para cada uso, técnicas de impresión, coextrucción y laminado diferentes. Aquí podemos ver, hay diferentes tipos de moldes, está el que es con división, está el sin canal, o los tipos de laminados. Por ejemplo, el con división es muy elegante para este tipo de estructuras que podemos hacer combinado con artesón o con madera. Queda muy elegante este tipo de cielos rasos así, de esa forma. Vamos a repasar un poquito acá nuestro catálogo. Aquí podemos ver que nosotros tenemos productos tipos madera, blancos, brillantes, bases blancas con diseños grises. En fin, tenemos una alta gama de diferentes acabados y diseños muy bonitos que nos van a brindar elegancia en los proyectos que utilicemos, como también los laminados, como este tipo manzano, el laminado pino, que son muy bien vistos por su diseño muy similar al acabado en madera. En los cielos rasos de PVC es muy importante la moldura o lo que le llamamos perfil, porque es lo primero que se instala. Ya lo vamos a ver cuando empecemos a ver las partes o los pasos para la instalación o la correcta instalación del cielo raso de PVC. Tenemos diferentes colores para combinar y para cada uno de nuestros diseños. También es algo muy importante, tenemos toda la gama de accesorios necesarios con los cuales podemos hacer diferentes trabajos, ya sea en gradas, cenefas, en fin, tenemos alta gama de accesorios con los cuales podemos dar un acabado muy fino a nuestro proyecto, como las uniones, las terminales, esquineros internos, esquineros externos. Podemos, eso es lo importante y lo bonito del cielo raso de PVC, que podemos darle abarcar mucho nuestra imaginación para hacer diferentes diseños. Por ejemplo, este tipo de instalación es en lo que le llamamos ángulo 45 y se combina con gradas o tipo gradas de cielo raso, ya sea de madera o yeso, o también podemos hacerlo con estos accesorios que estábamos viendo antes como esquineros internos, esquineros externos. Este tipo de grada la podemos hacer también con cielo raso de PVC. Y al combinar estos ángulos queda muy elegante la construcción. Ya vamos a ver en algún momento cómo podemos hacer el emparrillado para este tipo de trabajos. Podemos hacer formas curvas como esta por la flexibilidad de la tablilla, como lo vimos antes en la iglesia, ¿verdad? También esta combinación para cielos rasos de edificios. Algo muy importante, en edificios en alturas, es un producto, el cielo raso de PVC es excelente para esas condiciones en altura. ¿Por qué? Porque es un producto liviano y a grandes alturas, mientras más liviano es el producto que vamos a instalar, es más fácil, nos va a evitar accidentes, complicaciones. Entonces nos brinda esa facilidad para construcciones a gran altura. Lo más importante para asegurarnos a este tipo de alturas es que el emparrillado quede en la forma correcta. Ya vamos a ver los pasos para instalar o para hacer el emparrillado sobre el cual va instalada la tablilla. Este tipo de cenefas es muy importante. Como lo hablamos, acá se utilizan los esquineros internos y esquineros externos. La unión, igual hacemos lo que le llamamos nosotros acá un tope en ángulo 45 también y combinamos dos estilos o tres estilos de tablilla. El estilo madera con la tablilla con división, con el panel con división y el panel sin canal. Entonces, ese tipo de combinaciones nos da mucha elegancia en nuestros proyectos, nos va a diferenciar mucho del trabajo que hacemos. Por acá podemos ver a diferentes desniveles
Y también algo muy importante, la combinación con entradas de luz natural, que es muy importante lo que hablamos antes de la densidad de nuestro producto. Con estas entradas de luz natural, nuestro producto al tener alta densidad, al no ser transparente, se nos va a ver muy elegante, no nos va a entrar luz, no nos va a ver translúcido el producto, no vamos a ver la estructura por encima. Lo primero que sí tenemos que tomar en cuenta es que cuando hacemos una entrada de este tipo de luz natural, tenemos que hacer el forro hasta la parte donde ya entra en sí la lámina transparente para y precisamente asegurarnos que no entre luz al cielo raso. Como podemos ver igual acá, es súper elegante los tipos laminados para lo que son corredores o aleros. Y lo importante que todos nuestros productos tienen la protección contra rayo ultravioleta, entonces no vamos a tener problemas a la hora de instalarlo en áreas que quedan más a la intemperie como los corredores y los aleros. Igual acá seguimos viendo estas partes, todos los diseños que podemos aplicar el cielo raso de PVC. Igual acá como lo vemos acá, esta combinación de dos estilos de tablilla, con solo el hecho de cambiar el ángulo y hacerlo a grada o como cayolas o cenefas, entonces es muy importante. Podemos hacer combinaciones con otros tipos de estructuras, siempre y cuando respetemos lo que muy pronto vamos a ver, la forma de instalar el emparrillado de estructura. Algo muy importante, el producto o los cielorrazos de PVC debemos de tener un cierto cuidado al momento de bodegaje o de guardarlo, ya cuando ya vamos a empezar el proyecto, cuando vamos a empezar la construcción, o inclusive en el manejo del producto tenemos que tener ciertos cuidados porque se cometen muchos errores y se daña el producto. Estamos hablando que los cielorrazos de PVC son un acabado. Los acabados por lo general son más delicados que el material de estructura pesado para construcción. Tenemos que tener mucho más delicadeza, mucho más cuidado para que el producto esté en las mejores condiciones para que nos quede el proyecto en la mejor forma, en más profesional posible. Vamos a hablar sobre las recomendaciones para la correcta manipulación del cielo raso de PVC. Al ser un producto frágil, no se debe almacenar con peso encima ni a más de 10 filas de estiba. No almacenar junto a objetos punzocortantes. No caminar ni sentarse encima del producto. Manipular los paquetes o tablilla larga mínimo entre 2 personas, dependiendo del largo. No coloque el producto sobre superficies irregulares. Es algo muy importante cuando hacemos el transporte en nuestros vehículos o los camiones de entregas. Si han trasladado otro tipo de materiales como block o algún tipo de fibrocementos, debemos de barrer el piso para que no se nos dañe el producto, porque estamos hablando que es frágil, es un acabado frágil, entonces debemos de conservarlo en la mejor forma. Evite la exposición directa al sol o intemperie, además de otras fuentes de calor. Esto es algo muy importante. Al momento de comprar nuestro producto o al momento de tenerlo en bodega, debe ser en un lugar óptimo, a interior, donde no le dé directamente ni el sol ni la intemperie, porque son productos que están hechos para instalación en interiores. Entonces, al dejarlo, inclusive al momento de hacer el proyecto, nosotros sacamos los paquetes y los ponemos en la intemperie o afuera, ya ese producto está recibiendo directamente sol y se nos puede dañar. Podemos tener deformaciones, entonces es importantísimo el bodegaje, el correcto bodegaje, tanto en el almacén como en nuestro proyecto o en la construcción. Es algo muy importante para tener en cuenta. Llegamos a otro punto muy importante. Nosotros tenemos que
tener ese orden al momento de hacer el proyecto, vamos a la parte del cálculo de materiales para la instalación del cielo raso. Depende, eso es un punto muy importante. Si nosotros hacemos el cálculo bien hecho, no vamos a tener ni desperdicio ni faltantes de producto. Entonces es muy importante que podamos hacer un cálculo siempre, sacar su tiempo, el tiempo adecuado para hacer el cálculo de los materiales correctamente. Por ejemplo, acá yo tengo este cuadrito donde más o menos tengo un promedio por cantidad de 10 metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, para un área de 10 metros cuadrados vamos a necesitar 17 tablillas si fueran 20 centímetros de ancho, 14 tablillas si fueran 25 centímetros de ancho o 12 tablillas si fuera en 30 centímetros de ancho. Vamos a utilizar 5 perfiles cornisa, una unión, 10 stud galvanizado de 10 pies, 5 track galvanizado de 10 pies, un paquete de tornillos punta fina de 1 1/4 de pulgada, un paquete de tornillo punta broca de 7/16 y una caja de clavo de 3/4 fulminante verde. Esto es un cálculo aproximado por metro cuadrado, pero lo más importante es saber ubicar la tablilla. Estamos hablando que al ser rectangular, 20 centímetros de ancho, por ejemplo, por 2,98 de largo, lo principal es que tenemos que determinar la dirección a la que vamos a hacer el emparrillado y a la dirección a la que va la tablilla para tomar el cálculo en la mejor forma y saber ubicarlo. También el grupo de la Cochés nos brinda una gran facilidad. Podemos ingresar a la página web www.cochesicia.com y Cochés nos brinda una gran herramienta que es la calculadora para cielo raso de PVC. Nada más digitamos el ancho que vamos a instalar por el fondo y automáticamente nos brinda el cálculo del producto aproximado, porque estamos hablando que es un cálculo matemático de lo que se llevaría de láminas, de perfil, de unión, de stuck y track, solamente ingresando a la página de Cochés, www.cochesicia.com. Es una herramienta que pueden aprovechar que nos brindaría y nos brinda mucha facilidad también para hacer nuestros cálculos. Ahí podemos escoger entre la tablilla igual de 20 centímetros, de 25 centímetros o 30 centímetros, ancho por fondo, y en solo un clic y ya automáticamente nos brinda ese cálculo. Otro punto muy importante, tener la herramienta adecuada para nuestra instalación. Dependiendo de las herramientas que tengamos, así se nos va a hacer más fácil el trabajo o no. Para lo que es el cielo raso de PVC, nosotros recomendamos este tipo de herramientas, inclusive todas estas de las que vamos a hablar las consigue en Cochés. Podemos hablar de la sierra ingleteadora, que es tal vez la herramienta que nos brinda mayor fineza en los cortes por sus ángulos. Tiene diferentes formas de ángulo de corte que nos va a dar esa fineza o ese acabado final exacto. También podemos utilizar la tijera de aviación corte recto. Vamos a necesitar alicate, atornillador inalámbrico, que es muy importante. El atornillador inalámbrico nos brinda mucha facilidad para no estar utilizando cables que hay veces se estorban. Puede subirse a cualquier altura sin necesidad de estar con la incomodidad de un cable. Entonces, el atornillador inalámbrico es muy importante. Punta broca Phillips, martillo, set de tiralínea, tiza y nivel torpedo, escuadra de combinación, que es la que nos va a ayudar igual para hacer el trazo de los cortes también. Y algo muy importante, una espátula plástica. Ya vamos a ver en qué es importantísima la espátula plástica cuando empecemos a hablar sobre la correcta instalación del cielo raso de PVC. Accesorios que podemos utilizar en los cielos rasos de PVC, tornillos, por ejemplo, tornillo punta broca de 7/16 para estructura, para el emparrillado, tornillo de punta fina de 1 1/4, el tornillo punta fina de 8 por 12
que es el que nos va a ayudar para atornillar precisamente la cejilla del cielo raso de PVC. El tornillo puntabroca de 10x12, que en algunas partes tenemos que hacer empates de la estructura y nos funciona perfecto por su característica de tener la punta broca. El clavo para pistola y el fulminante verde, que son los que nos ayudan a pegar lo que es el track a todas las áreas de pared o el perímetro del área a instalar. Vamos a hablar del clip. Mucha gente me consulta qué tan importante es el clip para sujeción de cielo raso de PVC. El clip se inventó por una necesidad de cierto producto. Yo les puedo asegurar que en la tablilla de cielo raso de nuestra marca Cieloplas no es necesario utilizar este tipo de clip. ¿Por qué? Porque nuestro cielo raso, por la fórmula química, por la dureza y la flexibilidad que tiene, es un producto que no, él está hecho específicamente para atornillarse directamente a la estructura. ¿Para qué se inventaron estos clips de sujeción de cielo raso? Se inventaron para el tipo de tablilla que no tiene la calidad adecuada para atornillarse directamente a la estructura sin que se dañe. Hay productos muy delgados o de una fórmula química muy quebradiza, muy, como le llamamos nosotros acá, tostado, que a la hora de instalarse, a la hora de la manipulación se revienta o se nos quiebra, o tal vez al momento de atornillar de una vez se nos abren unas cejitas y ahí se va abriendo hasta que después se nos cae el cielo raso por un efecto dominó. Para eso fue que se inventó este clip, más que todo para tener más seguridad a la hora de instalar cielos rasos de baja calidad. Pero les aseguro que nuestro cielo raso Cieloplas no es necesario utilizar este clip por su calidad, por su dureza, por su densidad. Lo que sí es muy recomendable y muy importante para utilizar, y específicamente en Panamá por el clima que tenemos, es la rejilla para ventilación. ¿Por qué es tan importante? Porque mientras más calor se guarda en ese cielo raso, tiene que buscar una salida. El aire caliente causa mucho daño, inclusive si no se tiene ese escape de aire caliente en los cielos rasos, nos va a afectar no solo el cielo raso que tenemos instalado, ya sea PVC o otros productos, también como el cable eléctrico o la tubería para conducto eléctrico. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta siempre utilizar la rejilla para ventilación, que es la que nos va a dar la salida, los cruces de aire para mantener y ayudar a mantener la temperatura adecuada en ese cielo raso. Pasamos a la estructura o emparrillado para instalación de cielo raso de PVC. Normalmente utilizamos el stud galvanizado de 2,5 por 1 por 10 pies, calibre 28. Utilizamos el track de 2,5 por 1 por 10 pies. También en algunas ocasiones se utiliza el full ring channel de 12 pies. Eso queda a criterio del constructor. Lo más importante es mantener las medidas relativas para la correcta instalación, que ya lo vamos a ver en un cuadrito que les voy a presentar para que el producto, para que el emparrillado quede en la condición óptima para la instalación del cielo raso. Acá lo podemos ver, acá vemos inclusive en aleros es muy importante por lo que hablaba del viento. El viento tiene mucha fuerza, entonces siempre tenemos que asegurarnos que aún en aleros se instale correctamente el emparrillado para que quede bien firme la tablilla bien instalada. Podemos ver que también podemos utilizar o combinar para ir a la seguridad con algún tipo de aislante térmico cuando la tablilla va a quedar muy cerca al techo, al zinc. Entonces es muy importante también tomar en cuenta eso. Acá vemos ese punto, acá vemos donde utilizamos aislante térmico que nos ayuda a mantener esa temperatura. Con aislante térmico, con la rejilla de salida de aire cruzado caliente, vamos a asegurarnos la condición óptima para que
no solo el cielo raso como el producto de conducto eléctrico o cableado eléctrico, que también tiene una protección de PVC, van a estar en óptimas condiciones. Podemos hacer formas curvas como lo vemos acá en este emparrillado. Lo más importante es que antes de hacer este tipo de estructura o emparrillado, tenemos que hacer en la misma medida y en la misma curvatura todas las primeras estructuras. Esto lo podemos hacer inclusive con tubo galvanizado rectangular. Con ese tubo galvanizado se puede hacer esa curva, y inclusive se puede utilizar tubo redondo también galvanizado, que es más fácil de doblar. Entonces le damos esa forma y se combina con el Furring Channel, siempre dándole la medida de 40 centímetros uno del otro. Entonces así de esa forma podemos hacer esas curvaturas. Acá pasamos a lo que es en sí la estructura. Disculpe. Acá vemos en esta imagen cómo es el emparrillado o la forma correcta del emparrillado. Acá vemos que el track va a ir al perímetro del área a instalar, y ya después el stuck o furring, ¿verdad? Que es el que va a ir contra dirección del largo de la tablilla, y el stuck de soporte, que es el que va a dar también la misma dirección a la que va a ir instalado el largo de la tablilla. Acá vemos la correcta distribución de un emparrillado. Vemos cómo el track va todo el perímetro. A segundo plano va a ir el stuck de primer nivel, que le llamamos. Al fin y al cabo se utiliza el mismo stuck para tanto la área colgante como para el primer y segundo plano. También hay veces se utiliza el Furring Channel como primer nivel de fijación para el cielo raso. Algo muy importante es que la separación de un stuck de primer nivel o Furring Channel de primer nivel debe ir no más de 40 centímetros uno del otro. ¿Por qué? Porque es la condición correcta para que quede bien fijo el cielo raso de PVC. Para la tablilla de PVC o el cielo raso PVC se contrae y se expande conforme los cambios de temperatura. Entonces, a esta medida no vamos a presentar problemas de ese tipo o de deformaciones, porque lo estamos poniendo a 40 centímetros un stuck del otro. El stuck de soporte o separación no debe ir a más de 80 centímetros uno del otro, y es el que fija también la dirección a la que va a ir el largo de la tablilla. Ya después el stuck colgante es el que va a ayudarnos a armar o amarrar la estructura a lo que es la estructura metálica en sí del techo. Entonces es algo muy importante que también debe llevar una separación adecuada de metro 20, 120 centímetros uno del otro. Por acá vemos ya la estructura por la parte baja, por el emparrillado, donde la moldura, ya vamos a ver un video en la forma correcta de instalar ya la moldura y los pasos para el cielo raso. Pero la moldura va a ir atornillada siempre al track, igual al perímetro del área. Lo más recomendable es que se atornille cada 30 centímetros, porque sobre la moldura o el perfil cornisa es donde va a ir el soporte, el primer soporte del cielo raso de PVC. Aquí ya pasamos a lo que son los diferentes accesorios, ¿verdad? Como vemos, la moldura es lo primero que se instala al perímetro del área a instalar. ¿Por qué? Porque la tablilla es lo primero que va sujeto a esa área. Como vemos acá, es lo primero que ingresa o lo primero que sujeta la tablilla va a ser el perfil cornisa. Algo muy importante,
tenemos que determinar cuándo hacemos la estructura. Tenemos que tener bien seguro cuál es el largo de la tablilla. ¿Por qué? Porque a cada largo de tablilla tenemos que poner un stuck de primer nivel, porque ahí es donde va a ir de primero la unión, que es el empate de una tablilla con otra. Entonces es muy importante al momento de hacer el cálculo de la estructura, determinar o estar seguros del largo de la tablilla que vamos a instalar, del panel que vamos a instalar, porque ahí primero tenemos que poner una unión en cada punto donde termina cada panel. Ya vamos a ver un video donde se explica muy bien esa parte. Lo que hablamos antes, los esquineros tanto interno como externo que nos ayudan a dar lo que son los acabados en gras o en cenefas. Y el perfil terminal, que es cuando nos queda algún borde ahí para que no quede expuesto, entonces utilizamos esa terminal también. Eso hay que tenerlo bien claro antes de hacerla o de cortar el producto, para saber que ahí primero va a ir esa terminal. Ya con esto termino esta presentación y vamos a dar, ya hablamos de lo que es la correcta instalación de la estructura, los beneficios del cielo raso de PVC para determinar su uso. Y vamos a ver ahora un video de la instalación en sí del cielo raso de PVC. Los pasos para la correcta instalación de la tablilla de PVC son los siguientes. Una vez colocada toda la estructura, se procede con la colocación de la moldura cornisa. Para empezar la colocación de la moldura cornisa, lo hacemos en una de las esquinas, haciéndole con la sierra inglete o la caja inglete un corte de 45 grados a todas las esquinas. Y si las distancias de las áreas son mayores a 5... Esto es algo muy importante, voy a retrocederlo. Era lo que les hablaba al principio, que cuando hacemos el cálculo de la estructura, tenemos primero que tener seguro el largo del panel que vamos a instalar, porque lo primero que hay que pensar es en instalar la moldura o el perfil cornisa en todo el perímetro, y también inmediatamente dónde va a ir cada unión, porque va a ser ahí inmediatamente tenemos que saber que tenemos que poner un stuck en esa área para instalar esa unión que va a ir a cada largo de cada panel, ¿verdad? Esquinas. Y si las distancias de las áreas son mayores a 5,8 metros, se debe colocar una moldura unión en el sentido opuesto a los paneles. Aquí se habla de 5,8 metros por la forma en que nosotros fabricamos en Costa Rica, pero en Panamá sería 2,98 metros o el largo que tenga el panel. De PVC. La sujeción se logra con tornillos número 8,5 o 5/8 punta corriente. Esta misma unión la podemos utilizar para la fabricación de las portezuelas a los cielos y o a la colocación de láminas difusoras para la iluminación natural de ciertas áreas. De igual manera, se debe cortar en 45 grados las esquinas. Así también se utiliza la moldura unión para otras aplicaciones, tales como desniveles. Cuando estos desniveles superan los 45 grados, se reemplaza la moldura unión por moldura esquinera, que tiene 90 grados, pero es flexible y la podemos abrir hasta 44 grados. Debidamente colocados todos los accesorios, se procede con la colocación de los paneles de PVC. Esto lo logramos cortando 1 centímetro más corto el panel de PVC que la distancia total del área a instalar, introduciendo uno de sus extremos en la moldura cornisa y posteriormente a través de todos los extremos del macho del panel de PVC hasta lograr encajarlos perfectamente en la moldura cornisa. Y de la misma forma encajamos todos los demás. La sujeción se logra con tornillos número 8,5 o 5/8 punta corriente, en el paso por cada perfil furring, atornillando en la cejilla predeterminada para esa función, quedando totalmente invisible el mismo. Las derivaciones para iluminación
se deben hacer colocando un pedazo de furring channel entre paralelos para pasar por el centro la derivación eléctrica. En el caso de que la iluminación se ha de empotrar, se puede utilizar la sierra caladora, el mini marco de cegueta o el cúter para el orificio correspondiente, con el panel previamente sujetado a la estructura. El último panel de PVC se debe cortar 2 centímetros más ancho que la medida entre la moldura cornisa y el último panel ya sujetado. Aquí hay algún punto muy importante. Cuando hablamos de la espátula, de la espátula plástica, la espátula nos sirve para no precisamente manipular con la mano o hay veces se requiere utilizar una espátula para hacer presión sobre los paneles para que entren bien por el machimbre. Ahí es muy importante el uso de la espátula plástica. Este punto que vamos a ver es importantísimo porque es la parte final. A muchas personas se les complica mucho esa parte porque no saben cómo es que se instala ese panel final. Entonces voy a retrocederlo acá para que tengan el video en la forma en la que se termina o se instala ese último panel que a muchas personas les cuesta tanto. Medida entre la moldura cornisa y el último panel ya sujetado. Esto para que a la hora de encajarlo, lo logremos haciendo un encaje total en la moldura cornisa y posteriormente arrastramos hacia atrás el panel ya sujetado. Este panel es el único que no se puede sujetar con tornillos. En esta etapa también se puede utilizar silicón para sujetar la tablilla, así como en los cortes. Una vez instalada el área, se procede a una limpieza muy suave de toda la superficie para retirar cualquier mancha ocasionada por contacto o por residuos. Bueno, ya con este video damos por finalizado la presentación de las técnicas de instalación para cielo raso de PVC, agradeciéndoles su compañía, agradeciéndoles a todos los presentes. Les tenemos mucho cariño a nuestros hermanos y hermanas panameñas y esperando que sea de su provecho esta capacitación, este webinar. Y ahora damos paso a algunas preguntas, algunas consultas que tengan nuestros participantes, esperando poder brindarles la respuesta correcta. Claro que sí, muchas gracias Mauricio. Pueden dejar sus preguntas a través del chat o a través del panel de preguntas y respuestas. Con respecto a los certificados, sí se estarán enviando por correo. Sí, por aquí tenemos una pregunta, dice Adriano Álvarez. ¿A cada cuántos centímetros se debe atornillar el track perimetral? El track perimetral. Bueno, para que quede en la forma más fija, puede ser entre 30 y 40 centímetros el track perimetral para atornillarlo. Perfecto, muchas gracias Mauricio. Por acá tienen otra pregunta, dice Moisés Rodríguez, en un área cuadrada y no es cuadrada, ¿qué corto el perfil? ¿Qué tan corto el perfil? Un área cuadrada y no está escuadra, ¿con qué corto el perfil? Ah, listo. Bueno, es muy importante, inclusive para el perfil, dependiendo del disco que utilicemos, podemos utilizar la sierra inglete. ¿Por qué? Porque la sierra inglete nos da para mantener un ángulo fijo, pero también se puede utilizar la tijera de corte de metal para sacar esa área, ese corte. Creo que esa fue la pregunta que hizo el compañero. Sí, afirma que esa fue la pregunta. Muchas gracias. Por acá tenemos
Otra pregunta dice que ¿dónde puedo ver los videos de instalación como el que presentó? Está en YouTube. Bueno, precisamente creo que este video sí va a quedar registrado en YouTube. Siempre vamos a tener acceso a YouTube para que lo puedan repasar. Claro, les recordamos que esta presentación estará en el YouTube de Coches y la pueden buscar cuando deseen. A partir de mañana ya va a estar en el canal de YouTube. Dice por acá otra pregunta. Josué Atencio, ¿qué distancia se coloca la estructura del zinc? Muy buena pregunta, Josué. Hablamos cuando hablamos de las características técnicas del cielo raso, se me olvidó comentarles que el cielo raso de PVC resiste, por lo menos nuestra fórmula química de la marca Cieloplas resiste hasta 55 grados de temperatura, ¿verdad? Entonces resiste bastante la temperatura, pero es muy importante que en nuestro proyecto debemos combinar. Sabemos que tenemos un producto que soporta el calor, pero también a eso le agregamos que utilizamos el aislante térmico y las cejillas de ventila para que salga ese aire caliente. Con esas tres combinaciones nosotros podemos poner a 7 pulgadas un cielo raso del zinc, pero tomando en cuenta la calidad del producto. Por ejemplo, para nuestra marca Cieloplas podemos hacer esa recomendación. Perfecto, muchísimas gracias, Mauricio. Por acá tenemos otra pregunta de Jan Salinas. Dice, ¿a cuánto debe estar la instalación del cielo raso del techo de zinc por el calor? Sí, es muy similar a la pregunta que hicieron antes. Depende de la calidad del producto, depende de la fórmula química del producto. Como yo les explicaba, si no se va a instalar el aislante térmico y si no vamos a instalar cejilla de ventilación, yo diría que lo más recomendable es que no se instale a más de 50 centímetros, ¿verdad? Pero si utilizamos marca Cieloplas por la fórmula química que tiene, que soporta 55 grados de temperatura, lo combinamos con aislante térmico y con las correctas ventilas de salida de aire caliente, podemos ponerlo a 7 pulgadas del zinc y no nos va a presentar ese problema. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Tenemos otra pregunta de Marcos Cueto. Dice, ¿hay algún tipo de calibre en los materiales de la estructura dependiendo del tamaño del área a instalar? Normalmente son en calibre 28. Si lo instalamos en las medidas correctas, a cada 40 centímetros, un stuck de primer nivel, uno del otro, y a cada 80 centímetros el de segundo nivel, y a metro 20 centímetros el colgante, no vamos a tener problemas si utilizamos calibre 28 o calibre 26. Eso depende del gusto del cliente o el que quiera hacer el trabajo. Excelente, muchas gracias. Por acá otra pregunta, dice José Tuñón. ¿A cuánto es la separación de cada track? Bueno, el track más que todo se utiliza en el perímetro, ¿verdad? Entonces la función del track es para el perímetro. Ya si hablamos de la estructura en sí, que lo que utilizamos es el stud, tiene que ser a primer nivel, que es donde va atornillada la tablilla a 40 centímetros uno del otro. Y el que da el soporte en segundo nivel a 80 centímetros uno del otro en forma de cruz para que se haga el amarre bien sujeto, ¿verdad? Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta, dice Eduardo Moreno. Para exterior, ¿qué hoja de PVC es recomendada? Bueno, es otra excelente pregunta. Cuando hablamos de exterior, tenemos que estar seguros que no es un producto que sea para instalarse directamente en la intemperie.
Cuando hablamos para exteriores, cuando hablamos que vamos a instalar el producto en corredores o en aleros. ¿Y qué es importante? Que, por ejemplo, nuestra marca Cielo-Plast tiene protección contra rayo ultravioleta todo el producto que fabricamos. Entonces no vamos a tener problema. Cualquiera de nuestros estilos, cualquiera de nuestros diseños sirve para instalar tanto en corredores, aleros, como la parte interna de la construcción del proyecto, y no nos va a dar ese problema que causa el daño por los rayos ultravioleta. Tiene esa protección. Sí tenemos que tomar en cuenta en otras marcas, porque hay otras marcas que sí tienen un producto específico para interior por lo mismo, porque no tienen esa protección contra rayo ultravioleta. Entonces, por eso otras marcas sí tienen la diferencia entre el producto para exterior y para interior. En eso sí tienen que tener mucho cuidado, tienen que asegurarse bien cuál producto es el recomendado para exterior y para interior. En el caso de nosotros, cualquiera de nuestros diseños sirve para exterior o para interior, por esa protección contra rayo ultravioleta que tienen todos. Muchísimas gracias, Mauricio. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, consulta, pero el espacio del zinc es diferente al techo de Plaisen, ¿o es la misma distancia de instalación? No entendí no escuché muy bien la Dice, pregunta. ¿el espacio del zinc es diferente al techo de Plaisen o es la misma distancia de instalación? Bueno, ya estamos hablando que es otro material diferente. Si escuché bien, creo que es el Plaisen. El Plaisen es fibrocemento. Tiene unas características totalmente diferentes. Inclusive es un producto más pesado que el cielo raso de PVC. Entonces, ya el Plaisen es un producto que hay que tomar en cuenta, inclusive el peso, para saber la distancia a la que va a ir del zinc, porque igual también tiene alguna situación ahí que se contrae y se expande con los cambios de temperatura. Por eso es muy importante ver la facilidad o la buena característica que tiene el cielo raso de PVC conforme a estos productos de cielo raso en fibrocemento. Al ser liviano, y al tener, por ejemplo, una característica que es que mantiene la temperatura o tiene un cierto grado de aislante térmico, nos funciona muy bien el cielo raso de PVC, que es el que yo recomiendo combinar con ventilas de aire caliente, y podemos ponerlo ya sea hasta 7 pulgadas del zinc. Muchas gracias, Mauricio. Por acá tenemos otra pregunta de Moisés Rodríguez. Dice, ¿cómo calculo un cielo raso de doble fondo? ¿Y cuántas parrillas de ventilación se ponen para sacar el calor independientemente del largo por el ancho? Bueno, la rejilla de ventilación, lo más recomendable es, por ejemplo, yo tengo un cálculo que por cada 10 metros cuadrados se necesita una ventila. Pero haciendo la combinación, digamos, hay veces se puede poner en partes internas la ventila de la rejilla de ventilación, pero el cálculo viene siendo más o menos una cejilla por cada 10 metros cuadrados. Y vi también que preguntó cómo calculo un cielo raso de doble fondo. Creo que cuando hablamos de doble fondo es a 2 gradas. Si es así, casi que es la misma cantidad de metros cuadrados. Lo único que tiene que sumarle es lo que se lleva en la parte de altura, de diferencia de la grada hacia ese segundo nivel. Listo, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice Johnny, dice, ¿las ventilas se colocan en el mismo cielo raso visible o siempre se dejan a un costado para que no se vean? Eso queda a criterio del cliente. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Casi siempre es bueno buscar la forma, inclusive ahora se están fabricando un tipo de rejilla de ventila muy elegante, entonces
dependiendo de la ventila que se ponga, puede quedar expuesta en el cielo raso y se va a ver elegante también instalada, pero se puede buscar la forma de poner en un área donde no quede visible. Muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tiempo de vida aproximadamente tiene el cielo raso de PVC? Es una excelente pregunta. Nosotros tenemos un cálculo que un producto de PVC instalado puede llegar hasta 30 y resto de años de uso. Por eso es muy importante. No todos los cielos rasos tienen la misma fórmula química. Es muy importante para que el producto dure bastante instalado, que tenga densidad y dureza. Son los dos puntos más importantes. Mientras más densidad y más dureza tenga la fórmula química del producto de cielo raso de PVC, más años nos va a durar instalado. Excelente, muchas gracias, Mauricio. Dice, ¿qué producto se puede utilizar para limpiar el PVC? Es una excelente pregunta. Es tan simple como un trapito húmedo. Solo un trapo húmedo sin necesidad de echarle ningún químico, podemos mantener limpio cualquier cielo raso de PVC. Eso es una de las principales características que tienen estos productos, que son fáciles de limpiar, entonces no requieren mucho mantenimiento. Excelente, Mauricio, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, para una terraza abierta, ¿debo achicar la distancia del emparrillado o la dejo a 40 centímetros? Lo pregunto por la presión de la brisa. ¿Me podría repetir la pregunta? Disculpe. Sí, claro que sí. Dice, para una terraza abierta, ¿debo achicar la distancia del emparrillado o la dejo a 40 centímetros? Lo pregunto por la presión de la brisa. Excelente pregunta también, le felicito. Hay una condición que hay que tomar en cuenta cuando hablamos en alguna parte yo hablé de instalación de cielo raso a altura, en edificios a gran altura. En esas áreas o en algunas ciertas áreas donde eso lo determina uno, depende de la forma o la fuerza del viento que tenga la brisa. Si es una área donde sabemos que pega o que es muy fuerte la brisa, es muy fuerte la fuerza del viento, ¿verdad? Valga la redundancia, es muy recomendable reducir la medida de un furring al otro, de un stug al otro. Eso nos va a brindar una mayor seguridad. Lo que pide la norma de construcción son 40 centímetros, pero si vemos que nos va a brindar problemas la brisa por su fuerza, depende del área que sea o a la altura que sea, entonces podemos reducir la distancia entre un furring al otro y nos va a dar mayor seguridad de que no vamos a tener problemas con la fuerza del viento o la fuerza de la brisa. Excelente, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, retomando el tema de la limpieza, mencionó que solo un trapo húmedo basta. Sin embargo, ¿qué productos se pueden evitar al limpiarlo, dado que los clientes tienden a usar por lo general algún producto de limpieza? Bueno, en esto sí tenemos que tener un cuidado porque una de por ejemplo, si es un producto, lo que nosotros le llamamos flexografía es que un rodillo le impregna el dibujo o el diseño, y igual a segunda mano otro rodillo le impregna el barniz con la protección contra rayo ultravioleta que utilizamos nosotros en nuestra marca Cieloplas. Es muy importante, puede ser cualquier producto para limpieza, pero que no sea un producto industrial de un químico muy fuerte. ¿Por qué? Porque depende de lo que sea, depende si es un químico muy fuerte, más bien puede desprender el barniz que es el que le brinda esa protección.
Entonces, hay veces se utilizan diferentes desinfectantes o arrancagrasas. Lo más recomendable es no utilizarlos porque no sabemos cuál es la composición química de ese producto de limpieza, para evitar que quede manchado o que hayan manchas en el acabado del producto de cielo raso. Lo más recomendable es, y lo más seguro es que sea solo un trapo húmedo, recomendarle eso al cliente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mauricio. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, si tiene una duración de 20 o 30 años, ¿sigue manteniendo su color? Nosotros hemos visto, por ejemplo, nosotros llevamos ya muchos años fabricando y hemos visto, es un plástico. Es un plástico y por supuesto que ya a determinados años puede haber una decoloración del producto. Entonces eso es algo muy importante, pero por ejemplo, el producto que nosotros fabricamos hemos visto hasta de 16 años y el producto se mantiene intacto. Entonces ahí tiene mucho que ver la calidad del producto que se está fabricando. Entra mucho en ver esa calidad, ¿verdad? Como dijimos antes, hay que determinar las características técnicas del producto para saber cuánto tiempo de durabilidad vamos a tener con él. Muchas gracias, Mauricio. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, con respecto también al tema de limpieza, dice, si una cocina no tiene extractor y no tiene para sacarle el calor y la grasa, el cielo raso se contamina con grasa, ¿qué producto se puede utilizar para limpiar que no lo dañe? Es muy buena pregunta. Se puede utilizar, se venden los productos de limpieza antigrasa para cocina. Ese mismo producto se puede utilizar. La única condición que hay que revisar es que no tenga un grado industrial, ¿verdad? Simplemente hay diferentes niveles de productos de limpieza. Lo que tenemos que asegurarnos es que no sea un grado industrial para que no sea muy fuerte, pero cualquier producto de limpieza quita grasa que se compra en el supermercado se puede utilizar para limpiar esas partes. Algo muy importante para retomar, estamos hablando de un extractor de grasa en la cocina. Hay diferentes tipos de extractores, hay algunos ahí que son a base de viento, inclusive en cocinas de restaurantes se utiliza las tipos campana de acero inoxidable que generan mucho calor. Depende de la calidad del producto, así puede durar el cielo raso, puede resistir el cielo raso con una campana de esas. Por ejemplo, nuestra marca Cieloplas está garantizada que se puede poner directamente cerca de una campana de estas de acero inoxidable que tiene bastante calor y ella va a soportar hasta 55 grados de temperatura de calor. Excelente, Mauricio, muchas gracias. Por acá también, más o menos en ese tono, pregunta, ¿el producto es resistente al fuego y agua? Pregunto porque como a veces se instala lámparas LED y a veces se usan para esconder tuberías. Sí, este producto es excelente para eso. Nuestra marca Cieloplas, como decía antes, soporta hasta 55 grados de temperatura. Entonces, no vamos a tener problemas de instalar esas lámparas. Depende, tenemos que tener mucho cuidado. Siempre hay que saber diferenciar las calidades de los productos que estamos comprando, porque a mayor densidad y mayor dureza va a tener más resistencia al calor. Resiste al fuego. Usted puede agarrar una pieza un pedazo de panel de PVC, puede hacer una fogata y lo pone directamente al fuego, se va a dar cuenta que no va a extender el fuego, más bien autoextingue la llama. Él sí cede, ¿verdad? Él sí cede, pero no va a propagar el fuego, él no va a tomar la llama.
Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, creo que ya esta es para finalizar. Dice, ¿es recomendado el producto PVC en casas de playa al aire libre? ¿Se mantiene la durabilidad? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de al aire libre. Es recomendable en cualquier tipo de construcción, pero siempre y cuando se utilice en aleros o corredores. Si ya queda totalmente expuesto a la intemperie, a la lluvia o al sol, digamos, si lo ponemos en una parte que no es un cielo raso, y queda totalmente expuesto a la intemperie, ahí sí vamos a tener problemas hasta con la de mejor calidad, como la de nosotros, Cieloplas. Entonces, lo recomendable sí es tener bien claro que los cielos rasos o el producto cielo raso de PVC es en sí solo para cielo raso, no para otras áreas que queden totalmente expuestas a la intemperie. Si es una área que es bajo techo y es en cielo raso, reúne las condiciones para instalarse en esas partes también. Perfecto, muchas gracias. Por acá hay otra pregunta. Dice, ¿el costo de mano de obra por metro con diseño o estructura sin diseño normal plana? O, perdón, con diseño o estructura sin diseño normal plana. Sí, bueno, eso normalmente y por lógica, ¿verdad? Si a mayor sencillez o a mayor facilidad del trabajo, el mismo constructor es el que sabe cuánto es lo que va a calcular de mano de obra. Por ejemplo, si hay un producto que se va a instalar a mayor altura, que va a haber mayor dificultad, que sabemos que vamos a tener que utilizar andamios o escaleras ya más grandes o inclusive algún tipo de grúa, tenemos que tomar en cuenta todas esas dificultades porque en base a eso tenemos que hacer el cálculo del costo que vamos a tener para así cobrar por metro cuadrado. Lo normal, lo más sencillo es cuando son áreas de alturas de casas normales, ¿verdad? Proyectos a un nivel de medida normal. Pero cuando ya estamos hablando que va a ser a cierta altura, que vamos a utilizar otros productos y va a ser un poco más complicado, así es como se cobra una diferencia, ¿verdad? Por el costo de trabajo. Y también cuando hacemos un diseño a segunda grada o a doble fondo, o inclusive ángulo 45, ya lleva un mayor grado de dificultad. Entonces también hay que tomar en cuenta ese rubro que va a ser importante, ¿verdad? En el diseño. También dependiendo si se puede hacer un cálculo por proyecto, si es un proyecto muy grande, entonces así es como hay que calcular ese grado de dificultad. Excelente, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice que si hay PVC para pisos también, y si hay, ¿cuál es el precio y en qué tamaño se vende? Bueno, en el PVC, como dijimos, es una materia muy versátil, ¿verdad? Entonces, de PVC se hacen pisos, se hacen puertas, se hacen estructuras para ventanas, se hacen paredes, se hacen estructuras para pared. Lo que es ya para en sí, lo que es el precio, ya ahí sí tienen que manejarlo directamente con los encargados de venta de coches. Perfecto, muchísimas gracias Mauricio. Para agregar un poco a esa respuesta, puedes consultar todos los precios en nuestra página web cochesicia.com. Muchísimas gracias Mauricio por toda la información, muy interesante. Muchas gracias a todos por participar. No sé Mauricio si quieras dar algunas palabras. Bueno, primero agradecerles, me faltó decirles el pura vida al principio, que es una frase que siempre la tenemos presente los ticos, y darles las gracias y como lo dije al principio, todo mi cariño y respeto para nuestros queridos hermanos y hermanas panameños, ¿verdad? Que somos hermanos, estamos cerca, trabajamos juntos en muchas cosas, tenemos muchas cosas en común, entonces siempre reiterarles que
para mí, como representante de JHCR y Construplas y la marca Siloplas, para nosotros es un honor poder compartir nuestros productos con ustedes, pero lo más importante es el cariño que siempre tenemos entre panameños y ticos. Entonces, pura vida para todos, mis hermanos. Así es, Mauricio, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a todos por participar y los esperamos en el próximo webinar. Que pasen feliz tarde. Buenas tardes. Muchas gracias.